Este es el ejercicio 1222 de la dinámica de Hibbeler, 12ª edición. El tema es cinemática rectilínea de la partícula. Entonces vamos a primero establecer qué datos nos da el ejercicio y qué nos solicitan calcular. Entonces lo primero que nos dicen es que tenemos una partícula que se mueve a lo largo de una trayectoria recta y que se mueve con una aceleración dada por esta ecuación, a igual a menos 2b al cubo. Con lo cual podemos establecer que la partícula se mueve con una aceleración variable. Bien. ¿Qué más nos dicen? Que tiene una velocidad de 8 metros sobre segundo cuando su posición es 10 metros y cuando su tiempo es 0, o sea, son las condiciones iniciales del recorrido. Y lo siguiente que nos dicen es que necesitamos determinar la velocidad y la posición cuando el tiempo son 4 segundos, o sea, cuando ha pasado de 0 a 4 segundos. Bien, lo primero es recordar que nosotros en aceleración rectilínea tenemos dos opciones. Uno, que la aceleración sea constante y otro, que la aceleración sea variable. En este caso, debido a esta ecuación, pues nos damos cuenta que la aceleración es variable porque cambia en virtud del cambio de la velocidad. ¿Para qué nos sirve identificar esto? Porque cuando yo tengo una aceleración variable, ya sé que las únicas ecuaciones con las que puedo ayudarme para caracterizar el movimiento de la partícula son aquellas relacionadas con el diferencial, o sea, aquellas que me dicen que la aceleración es dv dt, o aquella que me dice que la velocidad es ds dt, o una tercera que es eliminando el tiempo en estas dos, que me dice que la aceleración por ds es igual a v por dv. Siempre que la aceleración sea variable, yo debo usar ecuaciones que me permitan relacionar las diferenciales. Entonces, para resolver el ejercicio, vamos a usar esta relación de diferenciales. ¿Por qué esta relación? Porque en el planteamiento del ejercicio me dan variables como el tiempo, la velocidad y la aceleración en función de la velocidad. Y esta ecuación me relaciona la velocidad, me relaciona el tiempo y me relaciona la aceleración. Entonces fíjense que son las mismas variables que tengo en el planteamiento del ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí donde aparezca la aceleración la vamos a reemplazar por menos 2b al cubo. Entonces, vamos a decir que menos 2b al cubo es igual a dv entre dt. Bien, cuando tengo esta ecuación, tengo que separar variables, o sea, todo lo que me tenga la velocidad la voy a llevar a un lado del igual y todo lo que tenga el tiempo lo voy a llevar a otro lado del igual. Entonces vamos a decir que menos 2 que multiplica a la diferencial del tiempo debe ser igual a b a la menos 3 que multiplica a la diferencial de la velocidad. ¿Por qué es menos 3? Porque esta velocidad del cubo pasaría a dividir. Como yo lo llevo nuevamente al numerador, por esa razón me aparece un menos en el exponente. Entonces fijémonos que aquí la única variable es la velocidad y que en este lado la única variable es el tiempo. Cuando lo tengo así planteado con las variables separadas, ahora sí puedo integrar. Entonces vamos a integrar a la derecha en función de la velocidad y vamos a integrar a la izquierda en función del tiempo. Listo. Entonces vamos a decir que aquí integro en función del tiempo y a la derecha integro en función de la velocidad. La integral debe tener unos límites. Estos límites nosotros los sacamos del planteamiento. Entonces nos dicen que en el tiempo 0 la velocidad es 8. O sea, esos son nuestros límites inferiores. Y que en el tiempo 4 queremos calcular la velocidad. Esos van a ser nuestros límites superiores. Entonces vamos a decir que para un tiempo 0 la velocidad es 8 y que para un tiempo 4
La velocidad es v, que es la que queremos calcular. Tenemos que resolver la integral, entonces la integral de dt es t y la integral de b a la menos 3, pues sumamos 1 al exponente, con lo cual nos queda menos 2 y dividimos todo sobre el nuevo exponente. Entonces, el lado izquierdo me va a quedar igual a menos 2 que multiplica el tiempo, y eso lo tabulamos entre 0 y 4. Y eso va a ser igual a menos b a la menos 2 que divide a 2. Este menos es el menos del exponente. Y esto lo tabulamos entre 8 y b. Haciendo las tabulaciones respectivas, nos va a quedar que menos 8. ¿Por qué? Porque aquí el tiempo sería 4. Lo reemplazo aquí por este 2. Sería 8 y con el menos me da menos. Y acá la integral me diría que es igual a menos 1/2 de b al cuadrado. Se va al menos 2. ¿Por qué? Porque ya bajé este b a la menos 2, ya la bajé al denominador, entonces por eso me queda b a la 2 más 1 sobre 128. Eso sería la integral. ¿Por qué 128? Porque me quedaría 8 al cuadrado sería 64 y por este 2 sería 128. Esta es la integral. Entonces fijémonos que queremos despejar esta velocidad. Entonces la debemos dejar sola a un lado del igual. ¿Qué quiere decir? Que este 1 sobre 128 lo voy a llevar aquí con el menos 8 para que este menos 1/2 de b al cuadrado me quede solito a un lado del igual. Entonces vamos a decir que 1 sobre 2b al cuadrado es igual, le voy a dejar el menos y ahorita se lo quitamos. Fíjense que este 1 sobre 128 que está positivo pasa aquí negativo con este menos. Va a ser igual a menos 1025 que divide a 128. ¿De dónde sale el 1025? Pues el 1025 sobre 128 de la suma del menos 8 con el 128. De ahí sale. Bien. Ahora, este 2, este b al cuadrado que está dividiendo, lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar. Y este término lo vamos a cambiar del lado del igual. Con lo cual, haciendo los despejes, podemos despejar que un 128 que divide a 2 sobre 1025 va a ser igual a la velocidad al cuadrado. Fíjense que este menos y este menos pues se me vuelve más, por eso en este término ya el menos desapareció. Este b al cuadrado que estaba dividiendo lo pasé a multiplicar. Este 1025 que estaba multiplicando lo pasé a dividir, por eso está aquí en el denominador. Y este 28 que estaba dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, por eso me quedó en el numerador. Y de esta ecuación ya podemos despejar la velocidad, que era el dato que nos pedían, la velocidad cuando el tiempo son 4 segundos. Entonces de aquí podemos decir que nuestra velocidad en t igual a 4 segundos es 0.250 metros sobre
segundo. Y ahí ya despejamos el valor de la velocidad, que era el primer dato que nos solicitaban en ese ejercicio 1222. En la segunda parte del ejercicio 1222 nos piden calcular la posición de la partícula cuando han pasado 4 segundos. Entonces, nuevamente vamos a mirar la aceleración y nos damos cuenta que esa aceleración es variable. Pero fíjense que ahora las variables que vamos a usar son nuevamente la velocidad, la aceleración, el tiempo, pero surge una variable adicional que es la posición. Entonces, como la aceleración es variable y debemos jugar con la posición, vamos a buscar una ecuación que me relacione la aceleración, la velocidad y la posición. Entonces tenemos la ecuación que me dice que la aceleración multiplicada por el diferencial de la posición es igual a la velocidad multiplicada por la diferencial de la velocidad. Bien, ¿qué vamos a hacer? Aquí donde está aceleración lo vamos a reemplazar por menos 2b al cubo. Entonces vamos a decir que menos 2b al cubo que multiplica al diferencial de la posición es igual a b por db. Bien, una vez tenemos la ecuación ahí, nuevamente debemos hacer separación de variables. ¿Qué quiere decir? Fíjense que aquí al lado izquierdo tengo la velocidad y la posición. Y al lado derecho tengo la velocidad. Entonces, este término, que es la b al cubo, lo debo pasar a la derecha, de forma que a la izquierda solo me quede como variable la posición y a la derecha me quede como variable la velocidad. Entonces, haciendo eso, me quedaría la ecuación que menos 2 que multiplica al diferencial de la posición es igual a b a la menos 2 que multiplica al diferencial de la velocidad. ¿De dónde sale este menos 2? Esta b al cubo pasa aquí al denominador y con esta b superior se simplifica y me queda b al cuadrado. En el denominador, como yo lo pasé al numerador, pues ese exponente toma un menos. Teniéndolo ahí, ahora sí puedo integrar. ¿Por qué? Porque ya no tengo variables mezcladas en cada lado del igual, las tengo separadas. Entonces, para los límites de la integral, vamos a mirar los datos que me dan. Entonces, nuevamente me dicen que en el tiempo cero, o sea, cuando la partícula inició su recorrido, su posición inicial es 10. Eso me dan los límites inferiores de la integral. Y que en el tiempo 4, pues debemos despejar la posición. Entonces, con esos valores vamos a decir que en el tiempo cero, la velocidad era 8 metros sobre segundo. Ese sería el límite inferior. ¿Listo? Entonces, en el límite inferior vamos a decir que cuando la velocidad valía 8, la posición de la partícula era 10 metros. Que cuando la velocidad vale v, pues la posición de la partícula es s. Bien. Fíjense que todo lo debemos calcular en t igual a 4. Pero nosotros ya en la primera parte del ejercicio dijimos que cuando el tiempo era 4, la velocidad era igual a 0.250 metros sobre segundo. Con lo cual, este límite lo puedo reemplazar por 0.250 metros sobre segundo. Entonces vamos a tabular la integral a ver cómo nos queda. Entonces, me quedaría en la parte izquierda, la integral queda menos 2 que multiplica a s y eso lo tabulo entre 10 y s, que es el valor que quiero hallar. Y en la parte derecha, la integral me quedaría menos 1
sobre B, tabulado entre 8 y B. Pero ya dijimos que ese valor de B es el valor que habíamos calculado cuando el tiempo es 4 segundos. Con esto me queda que, igualando, la parte izquierda me va a quedar menos 2 que multiplica S más 20. ¿Por qué más 20? Porque tengo un valor aquí que es 10 multiplicado, reemplazando este 10 por esta S y multiplicado por 2 me da 20. Y el límite superior es menos 2 por S. Bien. Ahora miremoslo aquí en la parte derecha. La parte derecha me va a quedar igual a menos 1 sobre B, que es la tabulación de la integral en el límite superior, más un octavo, que es la tabulación de la integral en el límite inferior. Bien, entonces aquí tenemos dos incógnitas, B y S, pero nosotros ya sabemos que el valor de B para t igual a 4 segundos, sabemos que la velocidad en t igual a 4 segundos era igual a 0.250 metros sobre segundo. Entonces fíjense que esa B ya no es ninguna incógnita. Lo único que nos queda aquí por hacer es dejar la posición, que es lo que queremos calcular, en solita a un lado del igual. Entonces cuando hacemos ese despeje, vamos a decir que este 20, que es el término independiente, pasa al otro lado a restar, y que este 2 pasaría al otro lado a dividir. Entonces vamos a decir que, reemplazando la B por 0.250 metros, pues el valor de S, que es el dato que estamos buscando, va a ser igual a 11.9 metros. Ese es el valor de la posición en t igual a 4 cuando la partícula tiene una velocidad de 0.250 metros sobre segundo. Y con esto ya terminamos el ejercicio 1222.